Dios les bendiga, amada iglesia. Damos gracias a Dios que podemos estar en su presencia. ¿Cuántos saben que en su presencia hay libertad? Amén. Hay libertad, hay restauración, hay sanidad, hay consuelo, hay revelación, hay paz en su presencia. Y sabe algo, nosotros necesitamos seguirnos acercando a Él confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y saben que como iglesia tenemos por mes un tema, y ese tema es el sueños. Y recuerden que hablamos que los sueños también significaba tener visiones, tener revelación, tener propósito, tener proyectos, tener planes delante del Señor, ¿verdad que sí? Porque usted y yo podemos tener sueños, visiones, revelaciones, pero si Dios no está en esos sueños, en esas visiones y en esas revelaciones, esto no es bueno, no proviene de Dios, o simplemente va a ser algo que usted puede empezar solito, pero pues caminar solo no es bueno, ¿verdad? Caminar de la mano de Dios es lo mejor. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 9, versículo 4, y el tema es: la visión te abre los ojos para el camino. ¿Cuántos han escuchado la historia de Saulo? ¿Sí? Que después era el apóstol Pablo. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos conocido esa historia. Vamos a empezar con Hechos capítulo 9, versículo 4, y me dice amén cuando ya esté ahí. ¿Ya estamos ahí? Quiero saludar a mis hermanos en las redes sociales también, que el Señor les bendiga. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy en día trae de moda mucho, la IA hizo una canción, ¿sí? Ni siquiera le escribió a alguien, fue la IA que escribió una canción que dice así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tu fuerza muere, mi gracia vive, ya no más Saulo el perseguidor, ahora eres Pablo mi predicador. ¿Verdad? Esa es la canción que ahorita se está sonando mucho, y eso que es la IA. Pero habla sobre la historia de lo que fue Saulo de Tarso, que fue un perseguidor de la iglesia de Cristo, y después que fue un predicador de la palabra y de la gracia de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros aquí tuvimos una antigua naturaleza? Amén. Todos. Todos los que hoy en día estamos en Cristo Jesús tuvimos una antigua naturaleza. La Biblia dice que hoy en día, 2 de Corintios 5:17, apúntalo, 2 de Corintios 5:17, que dice: por lo tanto, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Usted y yo tuvimos una vida antes de ahorita, de lo que estamos viviendo hoy, de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida en Cristo. Usted y yo tuvimos tal vez un pasado que para muchas personas no éramos aptos para el puesto, ¿sí? El puesto de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Para muchas personas usted y yo no damos el kilo, no damos el ancho, como dicen. Ay, ¿a poco ahora vas a la iglesia? Ay, ahora eres cristiano, ¿no? Si ya fuiste, viniste, trajiste, llevaste. Sí, pero Cristo me hizo nueva criatura. Entonces, por eso quiero que hoy nos quede muy claro que antes, en el pasado, que pasado es un tiempo pasado, tuvimos un pasado en el cual para muchas personas en el mundo, usted y yo fuimos alguien. Pero como nosotros ya somos nuevas criaturas, mucha gente no lo va a entender, y mucha gente se va a maravillar del poder de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, en el
en el tránsito de que nosotros tenemos en la vida en Cristo, posiblemente va a haber gente que no le va a creer todavía que usted es una nueva criatura. Va a haber gente que no crea en su llamado. Va a haber gente que no cree en su visión. Va a haber gente que no cree que usted ya cambió, porque usted ya cambió. ¿Alguien dice amén? Aunque usted tenga tentaciones, debilidades, aunque de repente se le salgan víboras y culebras de la boca, aunque de repente tenga pensamientos que no son correctos, aunque de repente estemos con un sentimiento de venganza, aunque de repente nos quitaron y ya nos enojamos, ¿verdad? La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Solamente que estamos hoy en día esforzándonos. Por eso usted viene a la iglesia, porque usted se está esforzando por seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Por eso es que aunque le critiquen y aunque digan que usted para qué viene si no se cae el templo, que si no se cayó la iglesia cuando entró, ¿verdad? Porque así le dicen, no se cayó la iglesia cuando fuiste. ¿Por qué? Porque eso es el comentario humano, el comentario carnal de las personas. Cuando dicen que tú entraste a una iglesia, cuando vas a una iglesia, no te lo creen. ¿Por qué? Porque te conocen de tu naturaleza pasada y comúnmente más, nuestros más allegados a nuestra familia. Son los que más dicen, ay, ahora tú en la iglesia, ¿verdad? Mira quién te viera. ¿Por qué? Porque son los más allegados, los que nos conocieron desde niños y saben toda la trayectoria que traemos, ¿verdad? Entonces para ellos todavía es un poquito más difícil y desgraciadamente ellos son los que son más usados para que usted se desanime. Pero la Biblia dice que usted ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Que no son las personas las que nos atacan, no es el ser humano, es el enemigo que usa a las personas para atacarnos y robarnos nuestros sueños. Por eso hace rato decía el canto, ve por tus sueños, ¿verdad? No tengas miedo, eres un hijo de Dios, ¿sí? No debes de tener miedo para ir por tus sueños, porque quien va contigo, Él es el vencedor. Amén. Y dice que no solamente es el vencedor, sino que te hizo más que vencedor. Amén. En Cristo Jesús, Romanos 8. Ahí dice que somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, no fue por nuestro mérito, no fue por nuestra victoria, sino la victoria que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Él resucitó, ¿verdad? Ahí donde el sepulcro está vacío, ahí quedó el sepulcro, pero Él no está. Entonces usted puede ir a las tumbas de Buda, puede ir a las tumbas de todos, y ahí están sus restos, pero no si van a la tumba de Cristo, está vacía. Porque Él venció a la muerte y la puso bajo sus pies. Amén. La muerte no tiene parte ni suerte. Dios nos dio una palabra este año. ¿Qué palabra nos dio? Resiste. Vas a ser tentado, va a venir provocación, va a venir malas noticias, va a venir desánimo, van a venir críticas, va a venir ataque, van a venir diagnósticos. Resiste. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él ¿qué? Va a tener que huir. No, usted no va a huir, usted no. Hágale, yo no voy a huir. El diablo va a huir. Amén. Aleluya. El diablo ha querido hacer una campaña de desánimo en el cristiano. Ha tratado de trabajar con nosotros los pensamientos porque es la primera área de batalla. Sí, póngalo ahí. La primera área de batalla o campo de batalla es la mente. La mente es el primer campo de batalla. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque con la mente, Dios te dice, todo lo puedes en Cristo, y te dice, no puedo. Y Dios te dice, ya eres sano, y tú, es que me duele. Y Dios te dice, eres próspero, pero yo no veo nada. Y Dios te dice, ya te di el trabajo, pero no me han llamado. Y Dios te dice, ya te llené toda la cena, pero está el refri vacío. Y entonces es una batalla con nuestra mente todos los días. Y usted y yo sabemos que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Si nosotros leemos el contexto, hermanos, de esta palabra,
Ahí en Hechos 9, vamos a ir a leer el contexto. Hechos capítulo 9, estamos hablando de Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. Y ahorita leímos el 4 cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Si nosotros leemos el contexto aquí en el capítulo 9 de Hechos, empieza diciendo un título y dice: Conversión de Saulo, que ahora es el apóstol Pablo. Entonces yo empecé diciéndole: ¿cuántos de aquí tuvieron una antigua naturaleza? Todos. ¿Cuántos son nuevas criaturas hoy? Amén. Pablo tenía una antigua naturaleza que se llamaba Saulo. Él tuvo una conversión y usted y yo tuvimos una conversión. Amén. Y estamos en el proceso. Dígale al de lado: estoy en proceso. No me presionen, estoy en proceso. Ténganme paciencia, estoy en proceso. ¿Verdad? ¿Cuántos estamos en proceso? Amén. ¿Sí? Y necesitamos que nos tengan paciencia, ¿verdad que sí? Sí. Pero usted y yo nos vamos a aferrar a Cristo, que es el que nos da las fuerzas. Dice en el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Quiero detenerme aquí. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Yo estaba leyendo la biografía, estaba leyendo todo lo que era la historia sobre Saulo de Tarso, ¿verdad? Que él era un judío fariseo, era un maestro, conocía toda la ley, sabía toda la ley. Entonces él luego iba y te decía: tú estás pecando, eres un pecador, ¿verdad? Si eran los fariseos, luego iban y apuntaban, y ellos eran los únicos perfectos, pero los demás no, ¿sí? Y dice también que era una de las personas más temibles en esos tiempos. Era un perseguidor de los cristianos. Él se empeñaba en encontrarlos. Y sabe algo, cuando los encarcelaban, cuando los perseguían y cuando los mataban, él sentía y creía que agradaba a la ley de Jehová. ¿Sí? Él creía eso. Decía: no, Jehová está contento porque ya perseguimos y atacamos a muchos cristianos. Que hoy en día los cristianos siguen siendo perseguidos en muchos lugares. Y no solamente en países árabes. Sabemos que el enemigo está al acecho de aquellos que seguimos a Cristo. Después dice, en el versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que los trajese presos a Jerusalén. O sea, él estaba empeñado, él estaba decidido a acabar con todos los cristianos que se le atravesaran en el camino. Él estaba viendo de qué manera los iba a apresar. Era una persona determinada. Repita conmigo: determinada. ¿Cuántos aquí son determinados? ¿Saben qué es ser determinado? Que cuando tú te propones hacer algo, lo logras hasta que lo logras. Te determinas a hacer algo. Y pase lo que pase, tú lo haces. Estás determinado en hacerlo. Y él era una persona determinada en acabar con los cristianos. Por eso era tan temible en esos tiempos. Él tenía, hasta parecía que tenía radares en ese tiempo, que tenía GPS, que tenía, o sea, los encontraba. Decían: ¿cómo es posible? Los encontraba en las cuevas porque se escondían. Y dicen que históricamente que los amarraba de los pies y los arrastraban en los caballos. Les daba muertes muy crueles y los encerraban, ¿sí?, en las cárceles. Y era muy sanguinario. Después dice en el versículo 4: y cayendo en tierra, dice aquí, en el 3, vamos a leerlo todos juntos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí quiero detenerme. Mucha gente dice:
es que se cayó de un caballo, es que iba en el caballo, se cayó y del caballo cayó y se golpeó y por eso quedó ciego. Aquí no dice un caballo, pero uno se imagina que si vas con toda tu gente, ¿en qué iban? Pues comúnmente en caballos, ¿verdad? Pero pudo haber sido que cayó de su propia altura también. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien ha caído de su propia altura? Y duele, ¿verdad que sí? Y te das unos tremendos golpes. Entonces puede ser que él iba caminando y simplemente por el resplandor, dice que una luz vino muy intensa, porque aquí lo dice. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente que lo rodeó un resplandor del cielo. Entonces esa luz lo deslumbró y yo me imagino que se hizo así. Cae Saulo. Después dice en el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él nada más oyó una voz, no vio a nadie. Dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Ahora, podemos decir, pudo haber sido una visión porque él estaba lampareado, ¿verdad? Él no veía nada, él cayó y dice que cuando cae, ahora, vamos a checar aquí nuevamente. Dice que se golpeó, dice que se pegó en la cabeza, dice que cayó sobre una piedra, ¿verdad que no? Dice que cayó por el resplandor, ¿sí? Dice que repentinamente, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le cayó, vino un resplandor y cayó en tierra y oyó una voz. O sea, no dice que se pegó tampoco. Porque en una ocasión, en un debate de teología, estaban diciendo, a ver, no, ni decía caballo, ni decía que se pegó en una piedra. Ok, lo estamos leyendo bíblicamente, solamente dice que cayó y que por un resplandor. ¿Estamos? Ok, después dice que él escuchó esa voz y en el 5 él le responde y le dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién le contesta? Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo se presenta Jesús a él? Por eso yo creo firmemente que cuando tú y yo aún estemos muy mal, aún estemos casi a punto de morir, Jesús se nos puede presentar. Amén. ¿Sabe algo? Yo lo digo como testimonio. El día que intenté suicidarme hace 18 años, yo estaba alcoholizada y estaba mal. ¿Sí? Había consumido cosas. Entonces, no estaba en una iglesia, nadie puso manos sobre mí, no me estaban predicando a Jesucristo, no estaba escuchando una predicación, pero ahí llegó la presencia del Señor, tuvo misericordia. Y dice aquí, yo soy Jesús, en el 5, ¿a quién qué? A quien tú persigues. ¿Por qué le dice esto? Y todo el mundo puede decir, pero es que no perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? ¿La iglesia de quién es? La iglesia es de Cristo. ¿Y cuántos aquí son la iglesia? Amén. ¿Y cuántos son de Cristo? Amén. Entonces cuando el diablo persigue, ¿a quién persigue? Aleluya. No persigue a la iglesia, está persiguiendo a Cristo. Y con él se van a topar. Aleluya. No persiguen al ser humano, persiguen a las almas, persiguen a las ovejas del buen pastor, persiguen a Cristo. Dice después, yo soy Jesús a quien persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
vamos a notar puntos importantes aquí. Cuando el diablo nos persigue, persigue a Cristo. Vamos a ponerlo así. Luego. Cuando el diablo te está persiguiendo a Cristo, no a ti. Amén. Entonces, ¿quién te va a defender? Cristo. ¿Con quién se está metiendo el diablo? Con Cristo. ¿Y de quién es la victoria? De Cristo. Amén. Entonces, tenemos algo seguro. Y cuando el diablo nos persigue, persigue a Cristo. Y cuando nos quiere derrumbar, dice que la victoria ya está dada en Cristo. Amén. Una de las cosas que nos pasa cuando tenemos ese encuentro con Jesús, porque aquí hubo una conversión, el título dice la conversión de Saulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese momento nadie le predicó, ¿verdad que no? Simplemente, ¿qué le pasó? Se cayó por el resplandor, tuvo una visión, tuvo un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús, así como tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús. Lo mío, ya se los platiqué cómo fue. Había intentado suicidarme, había tomado varias cosas, no estaba en mis 5 sentidos, no quería nada con Dios, no estaba en una iglesia, no me estaban predicando, pero llegó Jesús a mi encuentro. Amén. Llegó el día de salvación para mí. ¿Y qué dice aquí que hizo él luego? Tembló y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Punto número 2, obediencia. Cuando tú y yo nos sometemos a Dios, hay victoria. Venga lo que venga, como sea la amenaza, como sea el diagnóstico, como sea la deuda, como sea el problema, pase lo que pase, si tú te sometes a Dios, vas a tener victoria. Venga lo que venga. Lo más hermoso que usted y yo podemos hacer como hijos es obedecer. ¿Cuántos como papás sabemos esto? ¿Sí o no? Es hermoso. Después dice que le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Disposición, ponga ese punto también. No solamente obedeces, sino estás dispuesto a lo que Él te pida. Ahora, lo que Él te pide a veces no es lo que tú querías. ¿Sí lo sabes? No es como que, Señor, ¿qué quieres que haga? Y te dice que quiere que haga. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Y tú, eso no me gusta. Así no, Señor. No me está gustando, fíjate. Y el Señor está diciendo: ¿me preguntaste? ¿Qué quieres que yo haga? Así estoy obrando. Esta es mi forma, dice el Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando tú estás dispuesto, cuando tú obedeces, vamos bien. Después dice que le dio una instrucción: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dice en el 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyeron a la verdad la voz, ¿más qué? Más sin ver a nadie. Cuando él cae, escuchan, ¿verdad? Y dicen: ¿quién habló? ¿Verdad? Pero no vieron a nadie. Dice la palabra de Dios que ellos eran ¿qué? Naturales. Primera de Corintios, ahí lo dice. Vamos a leer. 2:14. Ese lo tuvimos el año pasado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en ese momento, ¿con quién tiene el encuentro Jesús? Con Saulo. Y Saulo iba acompañado de ¿quiénes? Pues de los soldados o de los que iban a ir con él, ¿verdad? Entonces dice que solamente Saulo fue el que recibió la revelación, la salvación, ese encuentro con Jesús. Los demás se quedaron naturales. Por eso ellos no vieron nada. Amén. Por eso la gente no te entiende a ti cuando tú le hablas de una visión. Cuando tú le dices: es que Dios me mostró algo, es que Dios me está hablando, no te lo puede entender. ¿Por qué? Porque son naturales, porque las cosas se han de discernir espiritualmente. Aleluya.
Después dice, en el 8, entonces Saulo se levantó de tierra, ¿y qué hizo? Abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo, ¿cuántos días, hermanos? 3 días. Esto es profético. 3 días sin ver, y no comió ni bebió, o sea que ayunó. Ponga ahí, el ayuno es necesario. El ayuno es. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ayuna. ¿Sí? No es escuchar lo que tú quieres escuchar, es escuchar la instrucción de Dios, lo que Él va a hablar, lo que Él te va a pedir. Amén. El número 3, acuérdense que aquí ya lo hemos visto, hemos estudiado sobre los números. Y el número 3 es suceso, proceso y victoria. Eso significa un suceso que te pasa, un proceso que atraviesas, pero una victoria segura que viene. Amén. Como Jesús, al tercer día, Él murió y resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el pez? 3 días. Y vemos, hay muchos números 3, ¿verdad? Entonces, el 3 habla de un proceso, de un suceso que lleva un proceso, pero lo iba a llevar a la victoria. Dice que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. O sea, había quedado ciego con la caída. Cuando él cae, queda ciego, entonces él ya no ve nada y lo tiene que llevar, pero él sí escuchaba la voz de Dios. ¿Alguien dice amén? Pero los demás no escuchaban. Sí leyó. Solamente él podía escuchar al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Y a Jesús. Dice después, en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Era discípulo de quién? Ananías, ¿de quién era discípulo? De Jesús. ¿Y cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Dice la palabra en Amós 3:7 que el Señor no hace nada sin que antes se lo revele a sus profetas. Sin que antes se lo... ¿Por qué creen que nos dio este año esta palabra? Porque el Señor estaba hablando, estaba diciendo, resistan a lo que quiera venir, a lo que se quiera presentar, resistan porque ya tienen la victoria. Amén. Ustedes resistan porque el diablo va a tener que huir, va a tener que huir. Dice que un discípulo llamado Ananías, a quien que, esto subráyelo, a quien el Señor dijo que en visión. ¿Cómo le habló a Ananías? En visión, lo que estamos hablando este mes. En los sueños, en revelaciones, en palabra profética, ¿sí? Le habló a Ananías en visión lo que iba a acontecer. O sea, por eso les decía, el Señor no hace nada sin que antes se lo diga a sus profetas. Mira, va a pasar esto, prepárate. Mira, ponte en ayuno. Mira, quiere pasar esto, pero no tengas miedo. Yo ya te di la victoria. Mira, vas a atravesar por este desierto, pero tranquila, tranquilo, porque yo voy a pelear por ti. Mantente solamente en ayuno, en oración, porque la respuesta ya viene en camino. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, lo que iba a suceder se lo había hablado ya a Ananías, un discípulo de Jesús, y le dijo, fíjense lo que le dice a Ananías. Dice que a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Y qué dice? Y busca en casa de Judas, ¿uno qué? Uno llamado Saulo. Le da la instrucción a Ananías, a ese discípulo. Vas a ir porque alguien se va a convertir. Amén. Alguien va a ser ahora de la familia del reino. Entonces tú tienes que ir a esa casa porque vas a ir a orar por alguien. Amén. ¿Cuántos nos envía así el Señor? Que de repente no sabes ni por qué te mandó un lugar, pero tú ya le estás predicando a la persona de ahí porque Dios te lo estaba revelando, porque Dios te estaba enviando a ese lugar. Después dice, ve y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto que
En visión. Ahora, ¿por qué oran? ¿Por qué Saulo oraba? ¿Pero por qué oraba antes? Porque él creía que agradaba a Dios. Acuérdense. Él creía que encerrar cristianos, que el matar cristianos, que el perseguir cristianos agradaba a la ley de Jehová. ¿Sí? Entonces, por eso es que él le dice, mira, es que él es una persona de oración. Entonces, ojo con esto, la oración trae respuesta. La oración trae respuesta. Cuando tú tienes una comunión directa con Dios, Él te escucha y manda obreros. Por eso le dice, vas a ir a casa de Judas, porque iba a estar Saulo. ¿Y sabes algo? Es que él ora. Entonces, ¿cuántos se gozan de que Dios sabe que estamos orando ahorita? De que oramos hace rato, el Señor ya nos escuchó. ¿Sí? Porque le dice, es que Él ora. ¿Sí? Después le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que ¿qué? Para que recobre la vista. Entonces se dan cuenta cuando Saulo cae, pierde la vista, oye la voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego le dice, ¿quién eres? Soy yo. Jesús se presenta y le dice, vas a ir y vas a entrar a la ciudad y vas a ir a casa de tal persona, ¿verdad? O sea, le da las instrucciones, porque obedeció. Pero dice que en esa oración, en esa comunión, Dios le estaba revelando que iba a venir un varón llamado Ananías, y Ananías también ya hasta su casa, él lo estaba preparando. Oye, tienes que, párate, porque a veces así te hace el Espíritu Santo, y tú, ay Señor, estoy dormida, párate, porque tienes que orar por alguien. Y tú, Señor, y tú, bueno, está bien, porque te está ordenando, ¿verdad? ¿Cuántos obedecen cuando el Espíritu Santo te pone a orar por alguien? O sea, si te quedas sin orar, te sientes bien mal, porque luego dices, Dios me dijo que fuera a orar y no fui. No, vaya y ore, porque el Señor se va a glorificar. A ver, dice, en el 12, lo voy a volver a leer, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos la importancia de la imposición de las manos. Cuando el Señor te da una instrucción de imponer manos, es porque Dios te va a respaldar. ¿Sí? Porque Dios te está dando la seguridad que cuando tú lo haces, porque la imposición de manos no es a la ligera, pero cuando lo haces, Dios respalda. ¿Alguien dice amén? Dios respalda. Porque es Él. Dice, y pondrá las manos encima, ¿para qué? Para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, fíjense, la naturaleza de Ananías, la naturaleza de humano, le dice, Señor, ¿cómo te explico, verdad? He oído acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Como que le empezó a dar miedito, ¿verdad que sí? Poquito. ¿Es normal? Claro, es humano. Le estaba dando miedo. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, le estaba diciendo Ananías a quién, al Señor. Señor, mira, qué cosa me estás pidiendo, ¿verdad? Que yo haga. Me estás tratando de decir que yo tengo que ir a buscar a una persona que mata a los que predican como yo. Me estás pidiendo que hable con una persona que liquida, que extermina, que mata y que los hace sufrir. ¿Y tú me estás pidiendo que vaya a imponer manos sobre él? O sea, ese tipo de cosas hace el Señor. A veces nos pide hacer cosas que para nuestra mente es ilógico. ¿Cómo crees, Dios? O sea, y empezamos a reprender, no, vamos allá, ¿verdad? No, eso no lo voy a hacer. Porque creemos que es el diablo, porque hay peligro. Pero a veces Dios nos habla porque no eres tú, es Dios que se glorifica cuando tú obedeces. Cuando tú recibiste la instrucción y vas y oras, Dios se glorifica porque no fuiste tú, fue el Señor. ¿Amén?
Dice, el Señor le dijo, en el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Oh, gloria a Dios. Dios le estaba hablando y le estaba diciendo a Ananías, sí, yo sé que tiene bien mala fama. Yo sé que Saulo es muy temido por toda la gente que vive aquí. Es un perseguidor, es un sanguinario, encarcela, mata. Y sí, tiene súper mala fama, pero a él yo lo voy a escoger. ¿Alguien dice? A él. Al que de nadie más cree que yo lo voy a levantar, a él yo lo quiero escoger. Como que Dios es especialista en hacer estas cosas, ¿verdad que sí? De aquellos que éramos la oveja negra de la familia, los que nunca pensaron que se iban a convertir. A veces yo veo que Dios tiene mucha misericordia de ellos. ¿Alguien dice amén? Oh, gloria a Dios. Dice, ve. Dice, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Santo Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dice, a los que les es necesario padecer. Muchas veces usted y yo vamos a tener que padecer por el nombre de Cristo. Tal vez no recibimos la persecución así, pero la estamos recibiendo de otra manera. Y a veces estamos flaqueando nuestra fe porque decimos, es que, ¿por qué me vienen estas pruebas a mí? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Mira a los demás, los están bien padres, son bien malos, y mira, se la están pasando a todo dar, y yo que me estoy esforzando, ¿por qué a mí me están pasando estas cosas? ¿Alguien se identifica? Porque tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo. Fuiste escogido para llevar las buenas nuevas de salvación. Y porque Dios jamás te va a dar una prueba a ti que no puedas soportar. Antes de todo te va a dar la salida. Amén. Así que lo que tú estás viviendo, Dios sabe que puedes con eso y con más. Amén. ¿Sí lo recibes? Puedes con esto y con más, porque Dios está contigo. Dice que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dice después, en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, aleluya, y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Y seas qué? Y seas llena, y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo recibimos esto? Hoy somos llenos del Espíritu Santo de Dios, el que nos revela todas las cosas. ¿Y para qué las revela? Para que tenga usted paz. Para que usted sepa que ya tiene la victoria. Para que usted sepa que Dios está glorificando en esta situación. Dios está hablando hoy. Yo oraba antes de venir, le decía, Señor, ¿el mensaje cuál es? Y me dijo, este es. El Señor muestra. El Señor revela. ¿Para qué? Para que en Él tengamos paz. La palabra se confirma. Tenemos que resistir. Dice después, y al momento, hermanos, de que fue lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, dice, al momento le cayeron de los ojos ¿qué? Como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aleluya. Por creer, y por la imposición de manos.
Acuérdese que también las lenguas, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pasan por la imposición de manos, pero cuando el Señor te está diciendo, amén. Y dice aquí que fue bautizado. Dice, y habiendo tomado alimento, ¿qué hizo? Recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuántos están teniendo un proceso de transformación? Todos. Todos hasta el día de hoy seguimos siendo transformados. Porque las pruebas que estamos viviendo ahorita, los procesos que estamos viviendo ahorita, Dios los ha permitido para su gloria. Porque está preparando siervos preparados para cualquier tipo de obra. ¿Alguien dice amén? Siervos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Siervos con palabra que va a salir de su boca con denuedo y con poder. Siervos que la gente dice, oye, les ha pasado de todo y ellos siguen glorificando a Dios. Una y otra cosa les pasa y ellos siguen alabando el nombre de Dios. Gran recompensa tendrás. Gran galardón tendrás. Aleluya. Yo lo creo. Yo siempre les cuento que en una ocasión un hermanito, hace muchos años, que ministraba conmigo en esa banda para que tocábamos en las calles para los jóvenes, y me dijo, ese baterista me dijo, Cari, te soñé que traías una corona así como las que traen la Miss Universo, llena de piedras brillosas, bastantes piedritas así, bien bonitas. Dice, pero eran las almas que te ibas a ganar para Cristo. Aleluya. Dice así, y que cuando yo me presente del Señor le aventaré esa corona a Él, porque de Él es la gloria. Amén. Solo de Él es la gloria y la alabanza. ¿Cuántos quieren esa corona? Dice que nadie robe tu corona. Que nadie robe tu corona. Amén. Porque cuando estemos delante de Él nos las quitaremos y las aventaremos. Amén. Aleluya. En el versículo 8, yo quiero decirte esto a ti que estás pasando tribulación. En el capítulo 8, ahí de Hechos, en el 9 dice la conversión de Saulo, pero en el 8 habla de un Saulo que persigue a la iglesia, de una naturaleza humana pecaminosa, de un hombre que no tenía la llenura del Espíritu Santo, amén, de un hombre que no había tenido un encuentro con Jesús, era un hombre natural. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él creía que estaba trabajando para Jehová, porque en su ley, él creía, ¿verdad? Y decía, en la ley yo voy a estar matando y voy a estar llevando a los cristianos, ¿verdad? Pero ¿quién se le presenta en el capítulo 9? Jesús. Está hablando del nombre de Jesús. ¿Quién se le presentó? Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a redimirnos y a cumplir la ley por nosotros. Amén. Dice aquí en el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Se acuerdan de la muerte de Esteban? Ahí estaba Saulo, él fue testigo. ¿Se acuerdan que ya predicamos sobre la muerte de Esteban? Sí. Que fue apedreado, que él estaba predicando y que yo decía, ay, qué padre, porque él, aun cuando lo estaban apedreando, y no eran piedritas, eran piedrotas, y que cuando lo estaban matando por el evangelio, dice que cuando él recibía las piedras en su cabeza, ¿qué decía él que le estaba pasando? Dice que alzó su mirada y estaba Jesús a la diestra del Padre. Los estaba viendo, gloria a Dios. O sea, Él los estaba viendo. Él ya no estaba sufriendo, porque ¿cuántos saben que duele una pedrada? Ahora imagínense, Él estaba siendo mutilado y masacrado por esto, pero Él estaba viendo la Shekinah, la gloria de Dios.
en ese momento, y Saulo fue testigo de esa muerte. Por eso quise regresar a este capítulo 8, porque en su naturaleza pecadora o pecaminosa de Saulo, él hizo tremendas cosas, mató a mucha gente, encarceló a muchos, y ¿sabe algo? Ni por una de estas cosas fue juzgado, porque el Señor Jesucristo le perdonó. ¿Alguien dice amén? Porque tenía un propósito para Saulo, que ahora es el apóstol Pablo. Dice aquí que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. ¿Qué hacía, hermanos? Ahí dice en el 8, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Se da cuenta todo lo que hacía Saulo? Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque yo quiero decirte algo, que tal vez la gente va a leer tu historial de antes y va a decir, ¿tú eres el que andabas allá? ¿Ahora vas a la iglesia? ¿No andabas tú allá en los antros? ¿No andabas tú allá en tal lugar? ¿No te cacharon? ¿No eras tú el que andaba allá también haciendo esto? ¿No eras tú la que hacía esas cosas? Sí, de estar allá. Pero hoy soy hija de Dios. Cristo quitó las escamas de mis ojos. Cristo abrió mis ojos para que yo pudiera ver el camino en el cual iba a andar. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos siguen a Cristo? Jesús es el camino. San Juan 14:6. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Por eso así se llama la predicación, que Jesús dice, la visión te abre los ojos para el camino. Esta visión que tuvo Saulo al momento de caer, abrió sus ojos para seguir el camino que es Cristo Jesús. La situación que ahorita te está pasando va a abrir los ojos de los que están contigo para que vean quién es Cristo. ¿Sí lo creen? Todo lo que tú estás viviendo, todo lo que tú estás pasando, es necesario que pase para que la gente sepa quién es el camino. Para que la gente sepa quién quita las escamas de los ojos. Porque tú y yo les hemos querido quitar las escamas y las vendas a nuestra familia y no hemos podido. ¿Sí sabe de lo que hablo? Y una vez, y otra vez les decimos, y otra vez, y mira, y busca a Dios, y que Jesús, y que la iglesia, y que ven, y que Cristo te ama, que Dios te sigue esperando, y no hay respuesta. Pero tú estás orando. Dice que Dios reconoció que Saulo era un hombre de oración. Dios escucha tu oración, y Dios va a llegar al encuentro de los tuyos como llegó contigo. Amén. Yo lo creo. Él nos da visión. Y cuando da la visión, también da la instrucción. No te deja así nada más. Yo no es, mira, ten haz esto y a ver cómo le haces. No. Te da una encomienda y te prepara. Te da una encomienda y te da asunción. Te da una encomienda y te da la palabra para que tú sepas cómo vas a hacer lo que Él te está pidiendo. Te dejó un instructivo, un manual de vida. Con cuando tú y yo oramos y doblamos rodilla, tenemos victoria. Tal vez no sabemos cuántos caminos nos faltan por recorrer aquí en la tierra para poder ir pasando peldaños. Recuerden que Pablo, antes Saulo, decía que la vida era como una carrera. Y que todos vamos en la misma carrera, ¿verdad? Unos van debilitados, unos ya van bien adelante, y que de repente en el camino ¿a cuántos han corrido con obstáculos? Y que brincabas, ¿sí? Yo me acuerdo que antes corría, y de esos 100 metros planos o así, y te ponían obstáculos, y tú tenías que brincar, pero de repente con uno te tropezabas y ya te caías. A veces nos pasa así como cristianos, estamos en el camino y tenemos una caída. ¿Cuántos dicen amén? Y sigues, te levantas otra vez, porque si 7 veces cae el justo, 7 veces es levantado por la misericordia de Dios. Y sigues corriendo y de repente ya tuviste otra caída. Y de repente el mundo te dice, mira, te dije que ibas a caer, te dije que ibas a volver a caer. Y usted dice, no, el Señor te reprenda. Yo voy a seguir adelante. Eso no me va a detener. Amén. Si usted tuvo una caída, una debilidad,
eternidad, usted no se va a regresar, usted va a seguir. Amén. Usted va a seguir porque la meta que usted tiene es Cristo. Amén. Hay una meta allá atrás que dice Cristo Jesús. A esa meta vamos tú y yo. ¿Sí? Entonces ahorita estamos en una carrera. A lo mejor andamos medios débiles, ¿verdad que sí? Andamos medios cansados, ¿verdad que sí? Medios desanimados. Pero si tú le dices al de al lado, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mira que quien te da las fuerzas es el Señor. Dice Joel 3:10, dile débil, fuerte soy. Acuérdate que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Quién te prometió estar contigo todos los días de tu vida para después juntamente reinar? Dios. ¿Quién te dijo que estaría contigo aunque andes en valle de sombra y de muerte? Dios. ¿Quién te dijo que estaría contigo cuando todos se fueran? Dios. Amén. Entonces, es el mejor coach que podemos tener en la carrera. Es el mejor entrenador. Él no nos deja. En el capítulo, acompáñenme por favor a 1 de Samuel. 1 de Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Dios le dice a Ananías, porque instrumento me es este, porque instrumento escogido me es este, y él se queda así como, pero no era el que andaba persiguiendo, no era el sanguinario, ¿no era el perseguidor de tu iglesia, Jesús? Instrumento escogido me son ellos. ¿Sí? Instrumento escogido me son tu familia. Amén. Por eso nosotros debemos entender que para Dios no es la apariencia. Dice, no mires su estatura ni su parecer. Mira, si se ve bien cristiana. Mira, ese sí se ve bien cristiano. Me dice, no, hombre, esa no se ve bien cristiana. Eso es lo que pensamos nosotros, ¿sí o no? Con simple vista. Yo recuerdo que muy chiquito, y yo no sabía si tomarlo como halago o como qué. ¿Qué estarán pensando que soy yo? O la oveja rebelde de la casa. ¿Sí? Y me quedaba pensando, no le preguntaba, ¿verdad? Pero decía, sí, soy yo. ¿Por qué? Porque tal vez para los ojos humanos tú no vas a dar el ancho. Tú no vas a dar no te ven para el puesto, ¿sabes? Pero Dios sí. Amén. Instrumento escogido me es este. Él sabe lo que hay en tu corazón. Amén. Él sabe el anhelo que tienes tú. Amén. Él sabe por lo que tú y yo estamos batallando, las debilidades que aún tenemos ahorita, y aún así te llama instrumento escogido me es. Amén. Dice después en 1 de Corintios capítulo 1. Fíjense qué hermoso versículo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a buscar otra versión. Te voy a leer Nueva Traducción, Lenguaje Actual. Y dice, en el 25, dice, así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Después dice en el 26, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Sí. Dice después, voy a regresar a Reina Valera, nada más quería leerte otra versión. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué? Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos en su momento fuimos necios aquí? Que decían, no, hombre, es bien necia. Es bien necio. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe por qué Dios levanta personas así? ¿Sabe por qué Dios escoge personas así? Para que veamos el poder de Dios. Aquellos que decían, nunca se va a convertir esa. No, hombre, ese nunca se va a convertir. Y mírenos, henos aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Porque el Señor nos vio con agrado. Porque el Señor nos dijo, porque siervo escogido me eres tú. Porque desde antes de la fundación del mundo yo te había pensado, te había planeado para mí, para mi gloria. Todos decían que nunca te ibas a convertir. Nadie pensaba que ibas a trabajar para el Señor. Nadie se imaginaba que te ibas a congregar. Nadie se imaginaba que ibas a estar así de enamorado del Señor. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos enamorados de Dios estamos aquí? Por eso el mundo nos llama locos. Están bien locos eso. Sí, estamos bien locos, pero por Cristo. Dice después, en el 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Nosotros dejamos de ser hombres naturales para vivir en lo sobrenatural. Saulo era una persona temida por mucha gente. Tal vez tú y yo éramos personas que nunca se hubieran imaginado los demás que íbamos a estar así de enamorados de Jesucristo, sirviéndole. Pero obviamente Él estaba advirtiendo que iba a padecer un poco cuando lo leímos. Que por su causa, por su nombre y por su llamado iba a padecer. Tú y yo estamos tal vez padeciendo algunas tribulaciones, pero dice, esto es una leve tribulación momentánea. ¿Alguien dice amén? Esto pronto va a pasar. No creas que te vas a quedar ahí, te voy a sacar de ahí. Esto pronto va a pasar, esto es para mi gloria. ¿Sí? Todo esto lo he preparado yo con anticipación para que veas lo que voy a hacer contigo. Todo lo que tú estás viviendo lo he permitido yo para que mi plan en tu vida y en tu familia se siga cumpliendo. Porque confías en mí, dice el Señor. Confía en mis planes. Estás en mi mano y de aquí nadie te puede arrebatar. Amén. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Aleluya. San Juan 16, versículo 7. Vamos a leer del 7 hasta el 15. ¿Estamos ahí? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo anteriormente? Desde el 8.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está. ¿Sí? Por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ¿qué? Que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Usted va a recibir respuestas de parte de Dios, y está recibiendo respuestas de parte de Dios. Usted va a recibir paz de parte de Dios en medio de lo que esté viviendo. Él te va a dar convencimiento de que esto es una leve tribulación momentánea y es una preparación para la bendición que viene en camino. Me acuerdo que estaba el profeta diciendo, allá a lo lejos veo una nube, bien pequeñita, se ve a lo lejos, por bien lejos, ya va a llover. O sea, imagínense usted, estaba lejísimos la nube, pero para él era una señal. Amén. Dios nos va a revelar todo. Este año nos va a mostrar y nos va a decir, aún esto que pareciera algo malo, lo voy a usar para mi gloria. Lo voy a seguir usando porque yo sigo pensando en tu familia. Yo sigo pensando en los tuyos. Yo sigo acordándome de la promesa que te hice. Yo no me olvido. Yo no miento, dice el Señor. Pero necesito que te sometas a mí en todo momento. En todo momento, en los días buenos y en los días malos. Que no te apartes ni un momento. Que te enojas conmigo, lo sé, dice el Señor. Que te entristeces conmigo, sí. Que dudas a veces de mí, lo sé, dice el Señor. Sé que a veces piensas que no te escucho a ti. Sé que a veces piensas que se me olvidó lo que yo te prometí. Pero yo estoy trabajando contigo. Estoy forjando el cielo y la sierva que necesito en estos tiempos. Porque vengo pronto, dice el Señor. Vengo pronto. Vengo pronto. Vengo pronto. Que tu lámpara esté llena. Así te quiero encontrar. Aleluya. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Creemos que tu palabra está viva, es eficaz y no regresa vacía. Creemos, Señor, que tu palabra está cumpliendo el propósito por la cual hoy la enviaste, Señor. Creemos que tú pusiste esta palabra y creemos que tú estás hablando, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás en control, Señor. Hoy, Padre, te glorificamos, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, y recibimos esta palabra, Señor. La recibimos, Señor, en nuestro corazón, Señor, y nuestro espíritu, Señor, la ha aceptado porque sabemos que viene de ti. Señor, en este momento, Señor, te pido que selles esa palabra, Señor. Y al que está cansado, renuévale las fuerzas. Al que está afligido, pon el gozo de la salvación. Al que está dudando, aumenta su fe, Señor. Al que necesita, Señor, y ha tenido escasez, Señor, tú provee todo lo necesario, Señor. Al que vino enfermo, sánalo, Padre, te lo pedimos, Señor. Al que está en aflicción, Señor, dale la paz que necesita, Señor. Y al que está luchando con los pensamientos, pon la mente de Cristo. Hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos por tu bendita palabra y porque tú eres el príncipe de paz. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios.